Las ventanas panorámicas de la oficina de Vivian, en la planta 23, ofrecían vistas de todo Lexington, y ella nunca se cansaba de admirar ese paisaje. La ciudad se extendía a sus pies como en la palma de la mano, y en algún lugar más allá del horizonte se encontraban sus complejos turísticos. 12 lujosos complejos repartidos por los rincones más pintorescos del estado. Cada uno de ellos había generado beneficios estables durante muchos años consecutivos. La reunión de hoy con los representantes de una gran corporación japonesa prometía ser una de las más importantes del año. Vivian revisó los documentos una vez más, comprobando cada detalle de las próximas negociaciones. Hiroshi Tanaka había volado desde Tokio expresamente para discutir una asociación que podría ampliar su presencia en el mercado asiático. La secretaria Jennifer asomó la cabeza por la puerta del despacho con una taza de café recién hecho. Señora Harris, los representantes de la empresa japonesa ya están en la recepción. El señor Tanaka ha venido con 2 ayudantes. Gracias, haz que pasen dentro de 5 minutos. Y prepara los materiales de presentación sobre el complejo turístico de Bluegrass Hills. Vivian se ajustó la chaqueta de su traje azul marino y echó otro vistazo a su despacho. Todo estaba impecable, desde los costosos muebles de caoba hasta los cuadros de artistas contemporáneos que colgaban de las paredes. 20 años de trabajo conjunto con Brandon habían convertido un pequeño hotel en un auténtico imperio, y cada objeto de esa oficina recordaba el camino recorrido. La puerta se abrió y Jennifer acompañó a los invitados. Hiroshi Tanaka resultó ser un hombre bajito de unos 50 años, con ojos atentos tras unas gafas de montura fina. Sus acompañantes, una mujer joven con una tableta y un hombre canoso con un maletín, se sentaron a ambos lados de él. Bienvenido a Lexington, señor Tanaka. Espero que haya tenido un buen vuelo. Vivian se levantó de la mesa y le tendió la mano para saludarlo. El japonés se inclinó antes de estrecharle la mano, un gesto tradicional que ella apreciaba en sus socios comerciales. Gracias por su cálida bienvenida, señora Harris. He oído hablar mucho de sus complejos turísticos. La reputación de su empresa en Asia es impecable. Siéntese, por favor. ¿Café o té? Té verde, si es posible. Mientras Jennifer preparaba las bebidas, Vivian activó la gran pantalla de la pared y puso en marcha la presentación. La primera diapositiva mostraba un mapa de su red de complejos turísticos, desde los complejos de montaña en el norte del estado hasta los balnearios en los valles. Nuestra empresa lleva 20 años trabajando en el mercado de las vacaciones de lujo. Durante este tiempo hemos creado un ecosistema único en el que cada complejo turístico tiene su propia especialización, pero todos ellos están unidos por unos estándares de calidad comunes. Hiroshi estudiaba atentamente las diapositivas, intercambiando de vez en cuando algunas palabras en japonés con sus ayudantes. Su asistente tomaba notas y el hombre mayor fotografiaba la pantalla. Nos interesa especialmente su enfoque del turismo ecológico. En Japón, esta tendencia se está convirtiendo en una prioridad para los clientes adinerados. Por eso quería mostrarles el complejo turístico de Bluegrass Hills. En la pantalla aparecieron fotos de un pintoresco complejo rodeado de vegetación. Las cabañas de madera se integraban armoniosamente en el paisaje natural, y el edificio principal estaba construido exclusivamente con materiales locales. Este complejo turístico es totalmente autónomo en cuanto al suministro de energía. Los paneles solares y los aerogeneradores cubren todas las necesidades de electricidad, y las fuentes geotérmicas proporcionan calefacción y agua caliente. El japonés se animó notablemente. Pidió que le mostraran los indicadores financieros del complejo turístico de los últimos 3 años, y Vivian le proporcionó encantada esos datos. Las cifras hablaban por sí solas. Crecimiento estable de los beneficios, altas calificaciones de los huéspedes, gastos operativos mínimos. Resultados impresionantes. ¿Y cómo va la formación del personal en los estándares de servicio japoneses? Ya tenemos experiencia trabajando con clientes asiáticos. Parte de nuestros empleados ha realizado cursos especiales sobre la cultura y el protocolo de los países orientales. Además, estamos dispuestos a organizar cursos de formación adicionales para trabajar específicamente con turistas japoneses. La reunión duró más de 2 horas. Discutieron los detalles de una posible colaboración, las opciones de campañas de marketing conjuntas y las perspectivas de abrir una oficina en Tokio. Hiroshi hizo muchas preguntas sobre la estructura de la empresa,
el sistema de gestión y los planes de desarrollo. Tenemos otra propuesta, dijo Vivian hacia el final de la reunión. Estamos dispuestos a organizar para usted y sus colegas un viaje de familiarización por nuestros mejores complejos turísticos. 3 días con todo incluido para que pueda evaluar personalmente la calidad de nuestros servicios. Es una oferta muy generosa. Tendré que discutir los detalles con mis colegas en Tokio, pero creo que podremos venir el mes que viene. Después de que la delegación japonesa se marchara, Vivian se quedó sola en la oficina con sus pensamientos. Las negociaciones habían sido un éxito y se sentía satisfecha por el trabajo bien hecho. Este tipo de reuniones le recordaban por qué le gustaba tanto este negocio. Cada día traía nuevos retos y oportunidades. Jennifer entró para recoger los platos después de la merienda. ¿Cómo han ido las negociaciones? Genial. Creo que tendremos un nuevo socio importante. Prepara por favor una propuesta detallada para una visita informativa de la delegación japonesa. Y ponte en contacto con Bluegrass Hills. Hay que reservar sus mejores cabañas para la segunda mitad del mes que viene. Ya lo he apuntado. También ha llamado el señor Harris y ha dicho que hoy volverá tarde. Tiene una reunión con la junta directiva. Vivian asintió sin apartar la vista de los documentos que tenía sobre la mesa. Últimamente, Brandon se quedaba a menudo hasta tarde en el trabajo, y ella prefería no entrar en detalles sobre sus asuntos. Cada uno de ellos tenía su propia área de responsabilidad en la empresa, y este sistema había funcionado a la perfección durante muchos años. Dedicó el resto del día a los asuntos corrientes. Revisó los informes de los gerentes de los complejos turísticos, aprobó el plan de remodelación de uno de los spas y mantuvo una videoconferencia con los arquitectos que trabajaban en el proyecto del nuevo complejo. Cada decisión requería su atención personal, ya que la reputación de la empresa se basaba en los pequeños detalles. El sol ya se inclinaba hacia el ocaso cuando Vivian finalmente cerró el portátil y comenzó a prepararse para irse a casa. En la recepción, Jennifer terminaba de trabajar con los documentos. No olvides enviar la presentación al señor Tanaka y anota en el calendario la reunión con los diseñadores de interiores para mañana a las 10 de la mañana. Todo estará hecho. Que tenga una buena tarde, señora Harris. Mientras bajaba en el ascensor al garaje subterráneo, Vivian pensaba en los planes que tenía por delante. La asociación japonesa abría nuevos horizontes, pero requería una preparación seria. Era necesario pensar en cada detalle para causar una buena impresión a los exigentes socios asiáticos. La casa en la prestigiosa zona de Lexington recibió a Vivian con la luz tenue de las lámparas de pie y un silencio absoluto. La mansión colonial de 2 pisos con columnas blancas y un jardín bien cuidado era su orgullo hace muchos años, cuando se mudaron aquí desde un modesto apartamento. Entonces, cada habitación parecía la encarnación de un sueño, pero ahora los amplios salones solo se llenaban con el eco de sus escasas conversaciones. El coche de Brandon estaba en la entrada, lo que significaba que había regresado de otra reunión. Vivian atravesó el vestíbulo con suelo de mármol, pasó por el salón con la chimenea, que no habían encendido en varios meses, y se dirigió a la cocina. El olor a pollo asado salía del horno. Su ama de llaves, Marta, como siempre, se había encargado de la cena antes de irse. Brandon estaba sentado en la isla de la cocina con una copa de vino tinto y revisando unos documentos en su tableta. A sus 47 años seguía siendo atractivo. Las canas en las sienes solo le daban más solidez, y el entrenamiento regular le mantenía en forma. Al oír sus pasos, levantó la vista, pero su sonrisa resultó forzada. «¿Qué tal el día?», preguntó sin apartar la vista de la pantalla. «Productivo. Me he reunido con los japoneses para hablar de una posible colaboración. Creo que tenemos buenas posibilidades de entrar en el mercado asiático». Vivian sacó una botella de agua mineral de la nevera y se sentó frente a su marido. Entre ellos se extendía una frontera de distanciamiento invisible que se hacía más evidente con cada mes que pasaba. «Estupendo. ¿Quién ha venido exactamente?» «Hiroshi Tanaka, de una empresa especializada en ecoturismo. Están interesados en nuestro complejo turístico de Bluegrass Hills». Brandon asintió, pero ella vio que sus pensamientos estaban en otra parte. No dejaba de mirar el teléfono que tenía junto a la tableta, como si esperara un mensaje importante. «¿Y tú qué tal? Me hablaste de una reunión con la junta directiva. Cuestiones rutinarias. Discutimos el presupuesto para el próximo año y los cambios de personal.
Su respuesta sonó demasiado vaga, pero Vivian no insistió. Últimamente, Brandon solía evitar dar detalles sobre su trabajo, aunque antes solían discutir juntos todas las decisiones importantes. Marta dejó la cena en recipientes térmicos, pollo al horno con hierbas, verduras a la parrilla y arroz pilaf. Vivian sirvió la comida en los platos y comenzaron a cenar en silencio, solo interrumpido por el tintineo de los cubiertos. ¿Recuerdas que habíamos planeado irnos de vacaciones este año?, dijo Vivian de repente tratando de aliviar la tensión. ¿De vacaciones? Brandon levantó la vista del plato. Ahora hay demasiado trabajo. Quizás el año que viene. Dijiste lo mismo el año pasado y el anterior. El trabajo es el trabajo. No podemos relajarnos cuando la empresa crece a este ritmo. Vivian quería objetar que podían permitirse una semana o dos de descanso, teniendo en cuenta los ingresos estables de los complejos turísticos. Pero se calló. Ya habían tenido esa conversación muchas veces y siempre terminaba igual, con promesas que nunca se cumplían. El teléfono de Brandon vibró y él lo cogió inmediatamente. Leyó el mensaje y escribió rápidamente algo en respuesta. Vivian notó cómo había cambiado la expresión de su rostro. Apareció esa suavidad que hacía tiempo que no veía en su relación. ¿Es algo importante?, preguntó ella en tono neutro. Uno de los socios. Mañana tenemos una presentación importante. La mentira sonó poco convincente, pero Vivian no delató a su marido. En 20 años de vida en común, había aprendido a leerlo como un libro abierto, y ahora todo su comportamiento gritaba que tenía secretos. Después de cenar, Brandon se encerró en el estudio con la excusa de que tenía que trabajar con unos documentos, y Vivian subió al dormitorio. La espaciosa habitación, con ventanas panorámicas y muebles de diseño, había sido en su día su lugar favorito de la casa. Ahora, la enorme cama parecía un desierto que los separaba en dos mitades. Se dio una ducha caliente en el cuarto de baño, decorado con mármol italiano, y se puso un pijama de seda. El espejo reflejaba a una mujer de 32 años, con rasgos finos y cabello castaño hasta los hombros. Los años no habían dejado huellas visibles en su aspecto, pero sus ojos delataban cansancio, no físico, sino emocional. Acomodada en la cama con un libro, Vivian oyó a Brandon hablando por teléfono en la planta baja. La voz se oía amortiguada, pero el tono era suave, muy diferente al que utilizaba en las conversaciones de negocios. Intentó concentrarse en la lectura, pero las líneas se le difuminaban ante los ojos. Su matrimonio era como un mecanismo bien engrasado. Todas las funciones se desempeñaban correctamente, pero el alma hacía tiempo que había abandonado esa estructura. Vivían como socios comerciales que compartían la casa y el negocio, pero habían perdido la conexión emocional. Vivian no sabía decir con exactitud cuándo había ocurrido eso. Quizás el proceso se había prolongado durante años, y ella simplemente no se había dado cuenta de cómo el amor se había convertido poco a poco en costumbre. Brandon subió al dormitorio alrededor de la medianoche, cuando ella ya estaba dormida. Se desnudó en silencio, se duchó y se acostó en su lado de la cama, evitando cuidadosamente incluso los roces accidentales. Antes se dormían abrazados, pero ahora había una pared invisible de incomprensión y distanciamiento entre ellos. «Buenas noches», murmuró en la oscuridad. «Buenas noches». Vivian yacía con los ojos cerrados, escuchando la respiración rítmica de su marido. No podía conciliar el sueño, y los pensamientos revoloteaban en su cabeza como moscas molestas. Pensaba en los socios japoneses, en los planes de expansión del negocio, en la reunión que tenía mañana con los diseñadores de interiores. Todo eso era importante y requería su atención, pero no podía llenar el vacío que se había formado en su vida personal. Fuera de la ventana susurraban las hojas del viejo roble que habían plantado en el jardín 10 años atrás para celebrar otro aniversario de boda. El árbol había crecido y se había fortalecido, pero su relación, por el contrario, se había marchitado y debilitado. Una ironía del destino que no podía dejar de entristecerla. Hacia las 2 de la madrugada, el teléfono de Brandon vibró silenciosamente en la mesita de noche. Se despertó al instante y cogió el dispositivo, evidentemente esperando esa llamada. Tras leer el mensaje, se levantó con cuidado y salió del dormitorio, llevándose el teléfono consigo. Vivian no se movió, fingiendo estar dormida, pero por dentro se le encogió el corazón al comprender la amarga realidad. Nadie escribe mensajes de trabajo a las 2 de la madrugada, lo que significa que Brandon
Definitivamente tiene a alguien por quien está dispuesto a levantarse en mitad de la noche. No sentía celos en el sentido clásico, sino más bien una triste lamentación por el hecho de que su familia se había convertido definitivamente en una ficción. 15 minutos después, Brandon regresó y se acostó de nuevo. Esta vez se durmió rápidamente, aparentemente tras recibir la información o las garantías que necesitaba. Vivian, por su parte, permaneció despierta hasta el amanecer, reflexionando sobre cómo su vida, aparentemente perfecta, se había convertido en un escaparate bellamente decorado, atractivo por fuera, pero vacío por dentro. Por la mañana, desayunaron con la misma cortesía distante con la que habían cenado la noche anterior. Brandon tenía prisa por acudir a alguna reunión y se marchó primero, dando a Vivian un beso en la mejilla a modo de despedida, un gesto que se había convertido en un hábito mecánico. Una vez sola se terminó el café y comenzó a prepararse para la jornada laboral, elaborando mentalmente un plan de las tareas pendientes. La sala de reuniones del piso 22 estaba decorada en un estilo sobrio y profesional. Una larga mesa de nogal pulido, sillones de cuero y ventanas panorámicas con vistas al centro de negocios de Lexington. Vivian llegó 10 minutos antes de la hora acordada, como siempre, prefiriendo estar preparada para cualquier imprevisto. Extendió ante sí las carpetas con los documentos y encendió la tableta con la presentación de los resultados de los complejos turísticos durante el último trimestre. Los miembros del Consejo de Administración fueron llegando poco a poco. El primero en llegar fue Richard Stone, un anciano caballero de 70 años que era amigo del padre de Brandon y formaba parte del consejo desde la fundación de la empresa. Su bigote canoso y su chaqueta de tweed le daban un aire de la vieja escuela de los negocios, pero detrás de su apariencia decorosa se escondía una mente aguda y un instinto implacable. Buenos días, Vivian. ¿Cómo va todo con los socios japoneses? He oído que ayer hubo una reunión importante. Todo ha ido muy bien. El señor Tanaka está interesado en una colaboración a largo plazo. Tenemos previsto organizar una visita guiada por nuestros mejores complejos turísticos. Richard asintió con aprobación y ocupó su lugar habitual a la derecha de la silla presidencial. A continuación entró Patricia Wilson, la única mujer del consejo además de Vivian. A sus 45 años, era una exitosa inversora especializada en el sector turístico. Su presencia en el consejo siempre provocaba sentimientos contradictorios en Vivian. Por un lado, le agradaba ver a otra mujer de negocios fuerte, pero por otro, Patricia nunca ocultaba su escepticismo hacia el enfoque familiar en la gestión de grandes empresas. Vivian, estás tan guapa como siempre, dijo Patricia, sentándose frente a ella. Espero que hoy por fin discutamos las cuestiones relacionadas con la reestructuración de la gestión. La empresa ha crecido tanto que los viejos métodos ya no funcionan con eficacia. Vivian sintió una ligera inquietud, pero mantuvo la calma en apariencia. No sabía de qué reestructuración se trataba exactamente, y eso le inquietaba. Normalmente todas las cuestiones importantes se discutían entre ella y Brandon de antemano, pero últimamente él se había vuelto más reservado en los negocios. Se abrió la puerta y entró Marcus Davis, un joven abogado que representaba los intereses de un importante fondo de inversión que poseía alrededor del 10% de las acciones de la empresa. A sus 35 años ya se había ganado la reputación de ser un actor agresivo y ambicioso en el mercado de fusiones y adquisiciones. Su aparición en el consejo 2 años atrás coincidió con un periodo de expansión activa del negocio, pero Vivian siempre había sentido que había algo falso en él. Disculpen la tardanza, dijo Marcus, dirigiéndose rápidamente a su asiento. El tráfico en el centro es horrible. El último en aparecer fue el propio Brandon, acompañado de una joven desconocida para Vivian. La chica parecía tener 25 años. Tenía el pelo rubio recogido en un moño severo y vestía un traje de chaqueta gris oscuro. Llevaba una carpeta con documentos y se comportaba con la seguridad de alguien acostumbrado al mundo de los negocios. Les presento a Kayla Newman, dijo Brandon, ayudando a la joven a sentarse en una silla libre junto a su sillón. Tiene un máster en gestión hotelera y 3 años de experiencia en una consultora internacional. Kayla nos ha preparado un interesante análisis de la situación actual del mercado. Vivian observó atentamente a la nueva cara, tratando de comprender qué papel desempeñaba esa chica en la reunión de hoy. Kayla se comportaba de manera profesional, pero de vez en cuando lanzaba rápidas miradas a Brandon que no pasaban desapercibidas para la observadora Vivian.
Entre ellos había claramente algo más que una simple relación laboral. Bien, empecemos, anunció Brandon dando un golpecito con el bolígrafo sobre la mesa. Hoy tenemos una agenda muy apretada. En primer lugar, los resultados del tercer trimestre. Vivian, por favor. Vivian activó la gran pantalla de la pared y comenzó la presentación. Las cifras eran impresionantes. Un aumento de los ingresos del 12% con respecto al año anterior, un aumento de la ocupación media de las habitaciones hasta el 87% y altos índices de satisfacción de los clientes. Me gustaría destacar especialmente el éxito del complejo turístico de Bluegrass Hills. Continuó. La orientación ecológica atrae cada vez a más clientes adinerados. Por eso nuestros socios japoneses mostraron tanto interés en él. Excelentes resultados, coincidió Richard, pero me preocupa la creciente competencia. Cada mes aparecen nuevos actores en el mercado. Es natural en un sector en desarrollo, respondió Vivian. Nuestra ventaja es que ya hemos ocupado un nicho premium y contamos con una base de clientes consolidada. Patricia levantó la mano para llamar la atención. Permítanme discrepar. El problema no es la competencia, sino que nuestro sistema de gestión está obsoleto. Los negocios familiares son buenos en la fase inicial, pero cuando la empresa alcanza este tamaño, se necesitan gestores profesionales. Vivian sintió cómo aumentaba la tensión en la sala. Miró a Brandon, esperando que rebatiera a Patricia, pero su marido permaneció en silencio, estudiando unos documentos. ¿Qué propone exactamente?, preguntó Vivian. La separación de la propiedad familiar y la gestión operativa, respondió Patricia con claridad. Los copropietarios siguen siendo accionistas, pero la gestión diaria corre a cargo de gestores profesionales. Una idea interesante, intervino Marcus. Nuestra fundación ya se ha enfrentado a situaciones similares. Por lo general, esto conduce a un aumento significativo de la eficiencia y el valor de la empresa. Vivian sintió que algo grave estaba sucediendo. El tono de la conversación y el comportamiento de los miembros del consejo indicaban que este tema ya se había debatido anteriormente, pero sin su participación. Miró a Brandon, que por fin levantó la vista de los documentos. Le pedí a Kyla que preparara un análisis de la estructura organizativa de las grandes cadenas hoteleras. Dijo, los resultados son bastante convincentes. Kyla abrió su carpeta y sacó varios diagramas. Su voz era segura, aunque Vivian notó un ligero nerviosismo en la forma en que la joven jugueteaba con el borde de los documentos. El estudio muestra que las empresas con una gestión profesional obtienen, en promedio, un 30% mejores resultados financieros que las empresas familiares de tamaño similar. Además, se adaptan mejor a los cambios del mercado y atraen inversiones externas. Pero nuestros resultados ya son excelentes, objetó Vivian. ¿Por qué cambiar lo que funciona? Porque el mercado no se queda quieto, respondió Brandon. Debemos pensar en el futuro. Dentro de 5 años la competencia será aún más dura y necesitaremos la máxima flexibilidad en la toma de decisiones. Richard carraspeó y cruzó los brazos sobre la mesa. Debo decir que la idea tiene sentido. Llevo 40 años trabajando en este sector y he visto cómo muchas empresas familiares fracasaban por la rigidez de su gestión. Pero no se trata de vender el negocio, ¿verdad?, aclaró Vivian. Por supuesto que no, aseguró Brandon. Seguiremos siendo copropietarios, pero transferiremos la gestión operativa a un equipo profesional. Esto nos permitirá centrarnos en la planificación estratégica. Vivian reflexionó en silencio sobre lo que había oído. La propuesta tenía lógica, pero había algo en esa situación que no le gustaba. Todos los miembros del consejo actuaban de forma demasiado coordinada, como si hubieran ensayado sus papeles de antemano. ¿Y quién dirigirá este equipo profesional?, preguntó ella. Brandon y Kyla intercambiaron una rápida mirada, y Vivian comprendió la respuesta incluso antes de que la pronunciaran. Estamos considerando la candidatura de Kyla, dijo Brandon. Su cualificación y su nueva perspectiva sobre el negocio son justo lo que necesitamos. Se hizo el silencio en la sala. Vivian sintió que todas las miradas se posaban en ella, esperando su reacción. Cerró lentamente la carpeta con los documentos y se recostó en la silla. Entendido. ¿Y cuándo tienen previsto llevar a cabo este cambio? Si el consejo aprueba la propuesta, el mes que viene, respondió Patricia. Cuanto antes nos adaptemos a la nueva realidad, mejor. Entonces votemos, propuso Marcus.
¿Todos a favor de nombrar a Kayla Newman directora general de la empresa? Las manos se levantaron una tras otra. Primero la de Patricia, luego la de Marcus, después la de Richard y por último la de Brandon. Vivian permaneció sentada, inmóvil, sin levantar la mano. 4 votos a favor, 1 en contra, constató Brandon. La decisión está tomada. Kayla sonrió, pero Vivian notó en sus ojos no solo alegría, sino también cierta incomodidad. La joven era consciente de que había obtenido el puesto en circunstancias bastante ambiguas. ¿Cuándo debo traspasar mis funciones?, preguntó Vivian con tono tranquilo. En el plazo de 2 semanas, respondió Brandon. Es tiempo suficiente para una transición fluida. La reunión continuó durante otra hora, pero Vivian participó en la discusión de manera puramente formal. Sus pensamientos estaban ocupados analizando lo sucedido. Era evidente que toda la operación había sido planeada de antemano y sin su conocimiento. Brandon, a quien ella consideraba su socio en todo, había organizado una conspiración en su contra. Después de la reunión del Consejo de Administración, Brandon se quedó en la sala, fingiendo que estudiaba algunos documentos. El resto de los participantes en la reunión se dispersaron para ocuparse de sus asuntos. Richard se apresuró a acudir a otra reunión. Patricia se fue a almorzar con posibles inversores y Marcus se marchó a su oficina. Kayla recogió sus papeles lentamente, esperando claramente nuevas instrucciones de su nuevo aliado. Vivian guardó metódicamente los documentos en una carpeta, sin mostrar ninguna emoción. 20 años de vida en común le habían enseñado a controlar sus reacciones en presencia de extraños, pero por dentro bullía una mezcla de sorpresa y fría ira. No tanto por la decisión en sí, sino por la forma en que se había tomado. Vivian, ¿podrías quedarte?, pidió Brandon cuando Kayla se dirigió hacia la salida. Tenemos que discutir los detalles del traspaso de poderes. Por supuesto, respondió ella en tono neutro. Kayla se detuvo en la puerta, mirando con incertidumbre a Brandon y a Vivian. La situación claramente no era propicia para una conversación agradable, pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. Señor Harris, quizás sería mejor que volviera más tarde, sugirió ella. No, quédate. Ahora eres la directora general y necesitas conocer todos los detalles de nuestro negocio. Brandon hizo un gesto para que ambas mujeres se sentaran a la mesa. Vivian ocupó su lugar habitual y Kayla se sentó insegura junto a Brandon. El ambiente en la habitación era tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Bien, comenzó Brandon tratando de darle a su voz un tono profesional. Necesitamos elaborar un plan para la transferencia de asuntos. Vivian, ¿podrías preparar un informe detallado sobre los proyectos actuales? Vivian levantó lentamente la vista y miró a su marido. En su mirada no había ira ni resentimiento, solo una fría serenidad que por alguna razón a Brandon le pareció mucho más peligrosa que cualquier reacción violenta. Por supuesto, ¿qué proyectos te interesan exactamente? ¿La asociación japonesa? ¿La remodelación del centro de spa en Mammoth Cave? ¿O tal vez las negociaciones con la cadena hotelera francesa sobre el marketing conjunto? Kayla se movió inquieta en su silla, consciente de que Vivian estaba demostrando lo involucrada que estaba en los asuntos de la empresa. Detrás de cada uno de los proyectos mencionados había meses de trabajo, contactos establecidos y un conocimiento detallado del mercado. Todos los proyectos son importantes, respondió Brandon. Kayla debe ponerse al día en todos los ámbitos. Por supuesto. ¿Cuánto tiempo cree que necesitará la señorita Newman para familiarizarse, por ejemplo, con las particularidades del trabajo con clientes VIP? Tenemos clientes habituales que llevan 10 años viniendo y están acostumbrados a un determinado nivel de servicio personalizado. Kayla intentó intervenir en la conversación. Estoy segura de que podré establecer rápidamente una buena relación con los clientes clave. En la empresa de consultoría trabajé con personas muy diferentes. Sin duda, sonrió Vivian, y esa sonrisa hizo que Brandon se tensara por dentro. La consultoría y la gestión de una cadena de resorts son ámbitos muy similares, especialmente cuando se trata de detalles como las preferencias de Lady Margaret Astor a la hora de elegir habitaciones o las particularidades de la dieta del señor Rothschild Jr. Brandon se dio cuenta de que la conversación estaba tomando un giro equivocado. Vivian no gritaba ni montaba escándalos, pero su fría calma y su sutil ironía creaban una atmósfera en la que cualquier argumento a favor del nuevo nombramiento parecía poco convincente. Vivian, seamos constructivos.
Nadie menosprecia tu contribución al desarrollo de la empresa. Simplemente ha llegado el momento de cambiar. Oh, estoy totalmente de acuerdo con la necesidad de cambios, dijo ella con la misma sonrisa enigmática. La cuestión es qué cambios necesitamos exactamente. Se levantó de la mesa y se acercó a la ventana panorámica. La ciudad se extendía abajo en todo su esplendor. Los rascacielos del centro de negocios, los parques verdes, las sinuosas calles de los barrios antiguos. En algún lugar, más allá del horizonte, se encontraban sus complejos turísticos que generaban millones de dólares en ingresos cada año. ¿Sabes, Brandon? En 20 años hemos construido un verdadero imperio. Empezamos con un pequeño hotel y ahora tenemos 12 complejos turísticos de primera clase. No está mal para una pareja, ¿verdad? Por supuesto. Y por eso es importante conservar lo que hemos creado. Vivian se volvió hacia ellos y Brandon vio en sus ojos una expresión que no supo descifrar. No era ira ni resentimiento, sino más bien un conocimiento interno que aún no estaba dispuesta a revelar. Preservar, repitió pensativa. Una palabra interesante. ¿Estás seguro de que tus acciones están dirigidas precisamente a preservar? ¿A qué te refieres? A nada en particular. Solo reflexiono en voz alta sobre lo rápido que cambian las prioridades. Kayla intentó relajar el ambiente. Señora Harris, quiero que sepa que no voy a cambiar radicalmente lo que funciona bien. Para mí es importante mantener la continuidad y tener en cuenta su experiencia. Vivian miró a la joven con curiosidad, como si la viera por primera vez. Es muy sensato por tu parte, querida, sobre todo teniendo en cuenta que no solo tendrás que ocuparte de cuestiones operativas, sino también de, digamos, aspectos más delicados de nuestro negocio. ¿Qué aspectos exactamente? Preguntó Brandon con una leve inquietud en la voz. Oh, de todo tipo. Por ejemplo, las particularidades del trabajo con las autoridades fiscales en diferentes estados, o los matices de la concesión de licencias para los complejos turísticos con casino. Pequeñas cosas en general, pero a veces son precisamente las pequeñas cosas las que determinan el éxito o el fracaso de toda la empresa. Brandon sintió un escalofrío recorriendo su espalda. A lo largo de los años que llevaban trabajando juntos, habían estado más de una vez al límite de lo permitido, utilizando diversos mecanismos para optimizar los impuestos y acelerar la obtención de permisos. Vivian lo sabía todo al detalle, ya que a menudo era ella quien se ocupaba de estos asuntos. Creo que la señorita Newman podrá hacer frente a cualquier reto, dijo él, tratando de mantener la confianza en su voz. Sin duda alguna, asintió Vivian. La juventud y el entusiasmo son cualidades maravillosas para un líder, especialmente cuando se combinan con, ¿cómo decirlo?, una relación especial con el propietario de la empresa. El aire de la habitación pareció espesarse. Kayla se sonrojó y bajó la mirada, mientras que Brandon apretó los puños bajo la mesa. Vivian, si tienes alguna queja, exprésala directamente. ¿Queja? Ella se rió, y esa risa hizo que ambos interlocutores se sintieran muy incómodos. No tengo ninguna queja, querido. Al contrario, admiro tu iniciativa. Matar dos pájaros de un tiro, resolver problemas personales y al mismo tiempo reorganizar el negocio. Muy eficaz. Brandon se levantó de la mesa, incapaz de soportar más esa tortura de insinuaciones corteses. Está bien, Vivian. Hablemos con franqueza. Sí, tenemos problemas en nuestra relación. Sí, puede que haya otros factores que influyan en mi decisión, pero eso no cambia el hecho de que la empresa necesita cambios. Por supuesto que los necesita, asintió Vivian, y estoy dispuesta a apoyarlos. Esas palabras sonaron tan inesperadas que Brandon se quedó desconcertado por un momento. ¿En serio? Por supuesto. Es más, creo que la señorita Newman es una excelente opción para el puesto de directora general. Sin duda tiene todas las cualidades necesarias para trabajar en nuestra empresa. La sonrisa con la que Vivian acompañó estas palabras era tan significativa que Kayla se acercó instintivamente a Brandon, como buscando protección. Entonces, ¿podemos proceder con la transferencia de poderes?, preguntó Brandon, sin acabar de creer lo que había oído. Por supuesto, prepararé todos los documentos y materiales necesarios. La señorita Newman recibirá información exhaustiva sobre todos los aspectos de nuestro negocio. Eso es maravilloso, murmuró Kayla. Le agradezco mucho su comprensión.
Oh, no hay por qué dar las gracias, querida. Siempre estoy dispuesta a ayudar a los jóvenes con talento a alcanzar el éxito, especialmente cuando cuentan con un apoyo tan poderoso. Vivian recogió sus documentos y se dirigió hacia la salida. En la puerta se detuvo y se dio la vuelta. Por cierto, Brandon, no olvides avisar a la señorita Newman de la reunión con los auditores la semana que viene. Van a revisar los documentos de los pagos de impuestos de los últimos 3 años. Creo que le interesará conocer nuestros enfoques creativos de la contabilidad. ¿Qué auditores? Brandon se inquietó. No he programado ninguna auditoría. Ah, se me olvidó mencionarlo. Como copropietaria de la empresa, tengo derecho a iniciar una auditoría interna. He decidido hacer uso de ese derecho para asegurarme de que la señorita Newman obtenga una imagen transparente y honesta de nuestra situación financiera. Brandon palideció. Sabía perfectamente que algunas operaciones de la empresa podrían suscitar preguntas por parte de los auditores externos, especialmente si estos tenían acceso a toda la documentación sin excepción. Bien, ¿no sería mejor posponer la auditoría? Ahora no es el momento más adecuado para... Al contrario, le interrumpió su esposa, es el momento más adecuado. La nueva directora necesita conocer todos los entresijos del negocio desde el principio. ¿No es así, señorita Newman? Kayla asintió con la cabeza, aunque era evidente que no entendía del todo de qué se trataba. Por supuesto, la transparencia es la base de una gestión eficaz. Eso es lo que yo pienso, sonrió Vivian. Bueno, nos vemos mañana. Tenemos por delante 2 semanas muy intensas. Salió de la sala, dejando a Brandon y Kayla a solas con un silencio pesado y la creciente comprensión de que la batalla apenas comenzaba. Brandon, tengo la sensación de que tu esposa no es tan sencilla como parece, dijo Kayla en voz baja. Tienes razón, respondió él con tristeza. Definitivamente no es tan sencilla. En el pasillo, Vivian caminaba con paso mesurado hacia los ascensores, y cualquier observador podría haber pensado que se dirigía a una reunión de negocios habitual. Pero en su interior ya estaba gestando un plan de acción. Claro, metódico y absolutamente despiadado. Vivian regresó a su despacho y cerró la puerta con llave, una medida de precaución poco habitual que solo utilizaba en casos especiales. Las ventanas panorámicas seguían ofreciendo vistas de Lexington, pero ahora ese paisaje se percibía de forma completamente diferente. La ciudad seguía siendo la misma, pero su posición en ella había cambiado radicalmente en las últimas 2 horas. Se sentó a la mesa y abrió el cajón inferior, donde guardaba las llaves de la caja fuerte. La caja metálica, empotrada en la pared detrás de un cuadro de un artista contemporáneo, contenía no solo objetos de valor, sino también documentos cuya existencia solo conocían unas pocas personas. Entre ellos había una carpeta separada con la inscripción Seguro, una colección de materiales recopilados a lo largo de los años de trabajo conjunto con Brandon. Vivian nunca había planeado utilizar esos documentos contra su marido. Los había recopilado más bien por precaución innata, consciente de que en los negocios siempre pueden surgir situaciones imprevistas. Pero los acontecimientos de hoy demostraron lo acertado que había sido ese enfoque. El primer documento de la carpeta era una copia del contrato con el municipio del condado de Jefferson para obtener el permiso de construcción del complejo turístico Laguna Azul. Hace 5 años, este proyecto se estancó debido a las objeciones de las organizaciones ecologistas, pero de repente todos los obstáculos desaparecieron tras una reunión privada entre Brandon y el presidente de la Comisión de Planificación Urbanística, Gerald Mitchell. Oficialmente no hubo ninguna irregularidad. El permiso se concedió siguiendo estrictamente el procedimiento. Pero en la carpeta había una foto de un cheque por valor de $50,000, a nombre de una empresa consultora propiedad de la esposa de Mitchell. El dinero se pagó supuestamente por un estudio sobre el impacto del complejo turístico en el ecosistema local, pero no se realizó ningún estudio. Vivian descubrió esta información por casualidad mientras revisaba los informes financieros de ese año. El segundo archivo contenía la correspondencia entre Brandon y un representante de la Administración Tributaria del estado de Kentucky. 2 años antes, la empresa había sido objeto de una inspección selectiva para comprobar la corrección del cálculo del impuesto sobre bienes inmuebles para los complejos turísticos. El importe de los recargos podía ascender a unos $2 millones, lo que habría afectado gravemente a la rentabilidad del negocio.
El problema se resolvió con una rapidez inesperada. La administración tributaria descubrió de repente errores en sus propios cálculos y no solo retiró las reclamaciones, sino que devolvió a la empresa el dinero pagado en exceso. La explicación oficial parecía verosímil, pero en la carpeta de Vivian había impresiones de los mensajes de texto entre Brandon y un tal Thomas Clark. Los mensajes eran bastante confusos, pero su significado se entendía al conocer el contexto. Clark trabajaba como analista senior en la administración tributaria, y a juzgar por la correspondencia, recibió de Brandon una oferta que no pudo rechazar. Los detalles exactos del acuerdo no se discutían en los mensajes, pero el resultado hablaba por sí solo. El tercer documento se refería a la obtención de una licencia de juego para el casino del complejo turístico Kentucky Rose. El procedimiento de concesión de licencias en el estado era extremadamente estricto. Requería numerosas verificaciones y solía durar entre 18 meses y 2 años. Su empresa obtuvo la licencia en 4 meses, lo que en sí mismo parecía sospechoso. En la carpeta había una copia de una transferencia bancaria por valor de $100,000 a favor de la empresa Servicios Jurídicos Blackwood y Socios. Oficialmente se trataba de honorarios por asesoramiento en materia de concesión de licencias, pero la empresa Blackwood se especializaba en derecho de familia y nunca se había dedicado al negocio del juego. Además, como descubrió Vivian, el socio menor de la empresa, Robert Blackwood Jr., era sobrino del presidente de la Comisión de Licencias. El cuarto archivo contenía información sobre un acuerdo con un proveedor de muebles de lujo para un complejo turístico en Mammoth Cave. El contrato, por valor de $3 millones, se firmó con la empresa italiana Mercurio Design, que ofreció un precio un 40% superior al de su competidor más cercano. Brandon lo justificó alegando la excepcional calidad de los muebles italianos y la importancia de crear un ambiente único. En realidad, como descubrió Vivian al examinar los documentos más detenidamente, Mercurio Design era una filial de una empresa propiedad del primo de Brandon, que llevaba 15 años viviendo en Milán. Los muebles eran realmente italianos y de buena calidad, pero el margen de beneficio del 40% era, en realidad, una forma encubierta de sacar dinero de la empresa en beneficio de los familiares. El quinto documento era el más delicado. Se refería a la historia del complejo turístico Solotaya Dolina, que habían adquirido 3 años antes a una empresa en quiebra por una cantidad simbólica. A primera vista, la operación parecía una feliz coincidencia. Los anteriores propietarios no pudieron pagar a sus acreedores y se vieron obligados a vender el activo por un precio muy inferior al valor de mercado. Pero en la carpeta había documentos que mostraban la verdadera imagen de los hechos. La quiebra de la empresa competidora no fue casual, sino el resultado de acciones deliberadas. Brandon, a través de empresas ficticias, compró las deudas de la empresa en quiebra a varios acreedores y luego las presentó simultáneamente para su pago, creando una crisis de liquidez artificial. La operación era técnicamente legal, pero desde el punto de vista moral era muy cuestionable. Además, algunos documentos mostraban que Brandon había obtenido información privilegiada sobre los problemas financieros de sus competidores a través de sus contactos en el sector bancario, lo que podía calificarse como uso de información confidencial. Vivian hojeaba lentamente los documentos, recordando las circunstancias de cada caso. En su momento, ella no prestó atención a estos matices o los ignoró deliberadamente, confiando en el criterio de su marido. Brandon siempre explicaba este tipo de situaciones como una práctica normal en los negocios, donde lo importante es el resultado y no los medios para alcanzarlo. Todo el mundo lo hace, decía él cuando ella expresaba sus dudas sobre tal o cual acuerdo. Simplemente jugamos con las mismas reglas que nuestros competidores. Si somos demasiado escrupulosos, nos aplastarán aquellos que no están lastrados por principios morales superfluos. La lógica era comprensible, y Vivian estaba de acuerdo con ella, especialmente cuando se trataba de la supervivencia y el desarrollo de la empresa. Pero ahora, al mirar los materiales recopilados, comprendía que cada uno de esos documentos era una bomba en potencia, capaz de destruir no solo la reputación de Brandon, sino todo su imperio. El teléfono de la mesa sonó y vio el nombre de Jennifer en la pantalla. «Señora Harris, ha venido a verla el señor Tanaka.
Dice que tiene más preguntas sobre la presentación de ayer. Que pase en 5 minutos. Vivian guardó rápidamente los documentos en la carpeta y la guardó en la caja fuerte. La reunión con el socio japonés requería toda su concentración y las reflexiones sobre los problemas familiares podían posponerse para un momento más adecuado. Hiroshi Tanaka entró en la oficina con la misma sonrisa cortés que el día anterior, pero Vivian notó cierta preocupación en su mirada. Señora Harris, disculpe las molestias. Necesito aclarar algunos puntos sobre la estructura de gestión de su empresa. Por supuesto, estoy dispuesta a responder a cualquier pregunta. He oído rumores sobre posibles cambios en la dirección. ¿Podría esto afectar a nuestros planes de colaboración? Vivian sabía que la noticia de su destitución ya había comenzado a difundirse en los círculos empresariales de Lexington. En una comunidad tan pequeña, este tipo de información se propagaba muy rápidamente. Efectivamente, la empresa tiene previsto realizar algunos cambios organizativos, pero están destinados a mejorar la eficiencia de la gestión y no afectarán en modo alguno a nuestros compromisos con nuestros socios. Entiendo. ¿Y cuáles son sus planes personales? ¿Seguirá en la empresa? La pregunta fue formulada con delicadeza, pero Vivian percibió en ella una verdadera preocupación. Los empresarios japoneses valoraban mucho la estabilidad y la continuidad en las relaciones, y el cambio de figuras clave en la empresa asociada podía influir seriamente en su decisión de cooperar. Señora Tanaka, agradezco su franqueza y seré igualmente franca en mi respuesta. Sí, en breve se producirán cambios en la estructura directiva. Pero quiero asegurarle que la empresa seguirá trabajando de acuerdo con los más altos estándares de calidad. Me alegro de oírlo, pero para mí es importante saber con quién trataremos en el futuro. Vivian se quedó pensativa por un momento. Podría haber dado una respuesta evasiva y posponer la decisión para más adelante, pero su intuición le decía que en ese momento era más importante mantener la confianza de su socio potencial que recurrir a la diplomacia. Señor Tanaka, permítame ser lo más sincera posible. En este momento, la empresa está experimentando cambios internos relacionados con la redistribución de poderes. Le recomendaría que pospusiera la decisión final sobre la asociación durante unas semanas hasta que la situación se aclare por completo. El japonés apreció su franqueza. En su cultura, la honestidad en las relaciones comerciales se consideraba la virtud más importante, y asintió con respeto. Gracias por su franqueza. Realmente preferimos trabajar con empresas en las que existe una clara comprensión de la estructura de responsabilidad. Creo que podemos esperar un mes o mes y medio. Tras la marcha del japonés, Vivian volvió a abrir la caja fuerte y sacó la carpeta con los documentos. Ahora que había superado el shock emocional de la reunión de esa mañana, podía evaluar con lucidez sus posibilidades. Los materiales recopilados a lo largo de los años de trabajo constituían un arma poderosa, pero había que utilizarlos con la máxima precaución y prudencia. Encendió el ordenador y creó una nueva carpeta con el inocente nombre de Archivo 2023. Durante las 2 horas siguientes, Vivian escaneó metódicamente todos los documentos de la caja fuerte, creando copias digitales de alta resolución. Guardó cada archivo en varios formatos y lo duplicó en un disco duro externo. Al mismo tiempo, tomó notas detalladas de cada documento, reconstruyendo de memoria las circunstancias de los hechos, los nombres de los participantes y los plazos. Esta información podría resultar de vital importancia si el caso llegaba a un juicio serio. Hacia las 6 de la tarde, Jennifer se asomó al despacho. Señora Harris, ¿le traigo la cena? Se ha saltado la comida y lleva muchas horas seguidas trabajando. Gracias, pero no tengo hambre. Puedes irte a casa. Todavía tengo cosas que hacer. De acuerdo. Por cierto, ha llamado el señor Harris. Dice que hoy volverá muy tarde, que tiene una reunión importante. Vivian asintió sin levantar la vista de los documentos. Ya no le sorprendían las constantes reuniones importantes de su marido. Lo más probable era que estuviera pasando el tiempo con Kayla, discutiendo los detalles del próximo periodo de transición o simplemente disfrutando de la compañía de su nueva amante. A las 8 de la tarde, el trabajo estaba terminado. Todos los documentos estaban digitalizados, las notas redactadas y las copias guardadas en lugares seguros. Vivian se recostó en su silla y contempló la ciudad, que poco a poco se iba iluminando con las luces del atardecer. En algún lugar, en uno de los restaurantes u hoteles, Brandon probablemente estaba haciendo planes para el futuro,
sin sospechar que su esposa estaba preparando su propia estrategia. La mañana siguiente comenzó con una llamada telefónica de Robert Campbell, socio principal del bufete de abogados Campbell, Adams Co., que llevaba más de 10 años prestando servicios jurídicos a su empresa. Robert era un hombre de la vieja escuela, conservador en sus enfoques, pero extremadamente fiable en situaciones críticas. Vivian, me he enterado de la reunión de ayer del Consejo de Administración. Creo que deberíamos reunirnos para hablar de tus derechos como copropietaria de la empresa. Robert, eso es justo lo que necesito. ¿Podemos vernos hoy? Por supuesto. Ven a las 2 de la tarde y trae contigo todos los documentos constitutivos de la empresa. La oficina de Campbell, Adams Co. estaba situada en un edificio histórico en el centro de Lexington, donde antiguamente se encontraba la sucursal del First National Bank of Kentucky. Los techos altos, los paneles de roble en las paredes y los muebles macizos creaban una atmósfera de solidez y fiabilidad muy apreciada por los clientes del bufete. Robert recibió a Vivian en su despacho, una amplia sala con estanterías que iban del suelo al techo, repletas de volúmenes de códigos legales y jurisprudencia. En sus 55 años de ejercicio, se había ganado la reputación de ser uno de los mejores abogados corporativos del Estado, y sus consejos siempre eran sensatos y prácticos. Siéntese, Vivian. ¿Café o té? Café, gracias. Mientras la secretaria preparaba las bebidas, Robert examinaba los documentos que había traído Vivian. Sus cejas canosas se levantaban y fruncían cuando encontraba puntos especialmente interesantes en los estatutos de la empresa. Así que el Consejo de Administración votó a favor del nombramiento de una tal Kyla Newman como directora general sin su consentimiento, resumió, dejando los papeles a un lado. Exactamente, 4 votos contra 1. Entiendo, pero permítame recordarle algunos puntos importantes. Según los estatutos de su empresa, las decisiones sobre el nombramiento de altos directivos no solo requieren la aprobación del Consejo de Administración, sino también el consentimiento de ambas partes, los accionistas mayoritarios. Vivian escuchaba atentamente, consciente de que cada palabra del experimentado abogado podía ser clave para sus acciones futuras. Es decir, a pesar de la votación en el Consejo, la decisión no tiene validez legal sin mi consentimiento por escrito. Exactamente. Es más, como copropietaria con el 45% de las acciones, usted tiene derecho a vetar cualquier decisión estratégica de la empresa. Esto incluye el nombramiento de directivos clave, la aprobación de grandes inversiones y los cambios en la estructura de la propiedad. Robert sacó de la cajonera de su escritorio una gruesa carpeta con documentos y la abrió por una página concreta. ¿Ve este punto de los estatutos? Se incluyó por recomendación mía cuando se creó la empresa. Cualquier decisión que afecte a los fundamentos de la actividad de la empresa debe ser aprobada por los accionistas que posean al menos el 70% de las acciones con derecho a voto. Y Brandon solo posee el 55%, dijo lentamente Vivian, consciente de todas las implicaciones de esa información. Exacto, lo que significa que, sin tu consentimiento, no puede tomar decisiones unilaterales sobre los nombramientos de alto nivel. Entró en la oficina James Adams, socio junior de la firma, un hombre alto y delgado de unos 40 años, con ojos penetrantes y una barba bien cuidada. Estaba especializado en disputas corporativas y fusiones, y su presencia en la reunión indicaba que Robert consideraba la situación potencialmente grave. James, te presento a Vivian Harris. Estamos discutiendo la situación del nombramiento de un nuevo director general en su empresa. Encantado de conocerte, dijo James, estrechando la mano de Vivian. Robert me ha puesto al corriente del asunto. Debo decir que sus derechos como copropietaria han sido violados de manera bastante grave. ¿A qué se refiere exactamente? Según la ley corporativa de Kentucky, cualquier decisión tomada por la junta directiva sin tener en cuenta la opinión de los principales accionistas puede ser impugnada ante los tribunales. Es más, si se demuestra que la decisión se tomó en interés de un accionista en detrimento de otro, podría calificarse como abuso de derechos corporativos. Vivian sintió que en su pecho nacía un sentimiento que podría describirse como anticipación. Los abogados le dijeron exactamente lo que quería oír, pero era importante comprender todos los aspectos prácticos de las medidas que debía tomar. ¿Qué opciones tengo para seguir adelante? Robert y James se miraron y el socio principal tomó la iniciativa. Tiene varias opciones.
La primera es intentar llegar a un acuerdo con su marido y revocar la decisión del consejo de forma voluntaria. La segunda es convocar una junta extraordinaria de accionistas y conseguir que se revoque la decisión mediante votación. La tercera es acudir a los tribunales para solicitar que se declare nula la decisión del consejo. ¿Y la cuarta? Preguntó Vivian, intuyendo que los abogados no le habían contado todas las posibilidades. James sonrió, apreciando su perspicacia. La cuarta opción es la más radical. Puede iniciar un procedimiento de compra forzosa de las acciones de su marido si demuestra que él no actúa en interés de la empresa. ¿Compra forzosa?, repitió Vivian, sin comprender del todo el sentido de la propuesta. Es un procedimiento legal complejo, explicó Robert. Si uno de los accionistas actúa sistemáticamente en detrimento de los intereses de la empresa o de otros accionistas, el tribunal puede obligarle a vender su participación a un precio de mercado justo, pero para ello se necesitan pruebas sólidas de acciones ilegales. Vivian sintió que se le aceleraba el corazón. Los documentos de su caja fuerte podrían ser precisamente las pruebas a las que se refería el abogado. ¿Y qué se considera una acción ilícita en el contexto del derecho corporativo? Muchas cosas, respondió James. El uso de los recursos corporativos para fines personales, la toma de decisiones contrarias a los intereses de la empresa, el ocultamiento de información importante a otros accionistas, el incumplimiento de las obligaciones fiduciarias, y también cualquier acción que pueda calificarse de corrupción o de infracción de la legislación fiscal, añadió Robert. Si un accionista pone a la empresa en riesgo de sanciones legales con sus acciones, esto puede servir de base para la expropiación forzosa de su participación. Vivian asintió con cautela, repasando mentalmente el contenido de su carpeta de seguridad. Prácticamente todos los documentos de su colección podían entrar en una o varias de las categorías enumeradas. Dígame, si dispongo de cierta información comprometedora sobre las acciones de mi cónyuge, ¿cómo es mejor utilizarla? Robert se inclinó hacia adelante y su mirada se volvió más atenta. ¿Qué tipo de información? Documentos que demuestran posibles irregularidades en la obtención de diversos permisos, optimizaciones fiscales de carácter dudoso, transacciones con conflicto de intereses. James silbó. Eso es grave. Ese tipo de material no solo puede garantizarle la victoria en una disputa corporativa, sino también crear problemas a su cónyuge con las autoridades federales. Pero hay que utilizarlos con mucha precaución, advirtió Robert. Si la información se ha obtenido de forma ilegal o si usted mismo ha participado en operaciones dudosas, esto puede volverse en su contra. Todos los documentos se han obtenido de forma legal, en el marco de mis competencias como copropietaria y administradora de la empresa. Y sí, algunas decisiones se tomaron con mi conocimiento, pero por iniciativa y bajo la presión de mi cónyuge. Los abogados intercambiaron miradas significativas. La experiencia les decía que se enfrentaban a un caso potencialmente muy grave y lucrativo. Vivian, dijo Robert tras una pausa, si realmente dispone de esos documentos, le recomiendo que se prepare para una larga batalla legal. Pero al final, no solo podrá conservar su puesto en la empresa, sino que también obtendrá el control total del negocio. ¿Qué hay que hacer para ello? En primer lugar, necesitamos examinar todos los documentos que tiene, respondió James. A continuación, elaboraremos una estrategia de acción por etapas. Comenzaremos con una protesta formal contra la decisión del Consejo. Luego iniciaremos una auditoría de las actividades financieras de la empresa. Y si los materiales resultan lo suficientemente convincentes, presentaremos una demanda para la compra forzosa de acciones. ¿Cuánto tiempo puede llevar este proceso? Entre 3 meses y 1 año, dependiendo de cuán activamente se resista su esposo, respondió Robert. Pero tenemos una ventaja, el factor sorpresa. Si él no espera este giro de los acontecimientos, podemos actuar muy rápidamente. Vivian sintió una oleada de confianza. El plan, que ayer parecía una vaga idea de venganza, comenzaba a adquirir contornos jurídicos precisos. De acuerdo, estoy lista para actuar. ¿Qué debo hacer en primer lugar? Tráiganos todos los documentos para que los estudiemos, dijo James. Los analizaremos desde el punto de vista jurídico y determinaremos la estrategia más eficaz para utilizarlos. También necesitaremos información detallada sobre la estructura de los activos de la empresa y los activos personales de su marido. Y recuerde, añadió Robert,
A partir de ahora debe tener mucho cuidado al comunicarse con su marido. No revele nuestros planes, compórtese como de costumbre. Cualquier información sobre que está preparando un ataque legal podría darle tiempo para preparar su defensa u ocultar materiales comprometedores. La reunión duró otra hora, durante la cual los abogados le explicaron a Vivian todos los detalles del proceso que se avecinaba. Discutieron los posibles riesgos, los plazos y los aspectos financieros del caso. Al final de la conversación, Vivian tenía claro que la batalla sería dura, pero que era posible ganarla. Al salir del despacho de los abogados, Vivian se sentía completamente diferente a como se sentía por la mañana. En lugar de confusión y resentimiento, ahora sentía una fría determinación. Tenía un plan, tenía aliados y tenía motivos de peso para luchar. Solo quedaba esperar el momento adecuado para dar el primer golpe. 3 días después de la reunión con los abogados, Vivian recibió la tan esperada llamada de James Adams. Su voz sonaba emocionada, lo cual era inusual en un profesional siempre tan reservado. Vivian, tenemos que vernos lo antes posible. Hemos estudiado sus documentos y los resultados han superado todas las expectativas. ¿Cuándo puede recibirme? Ahora mismo, si es posible. Robert ya está preparando los documentos necesarios. 1 hora más tarde, Vivian estaba de nuevo sentada en la familiar oficina del bufete de abogados. Pero esta vez el ambiente era completamente diferente. Sobre la mesa había copias de sus documentos, cuidadosamente ordenadas, cada una con comentarios legales, detallados en los márgenes. Lo que nos ha traído es una auténtica mina de oro, comenzó Robert sin los habituales preámbulos de cortesía. Tenemos pruebas documentadas de al menos 5 infracciones graves de la legislación federal y numerosas infracciones de la ética corporativa. James señaló la primera pila de documentos. El soborno a un funcionario municipal en el caso de la Laguna Azul es una infracción directa de la ley federal sobre corrupción. La pena máxima es de hasta 15 años de prisión para las personas físicas y una multa de hasta $5 millones para la empresa. Las manipulaciones con el servicio de impuestos, continuó Robert, pasando a la segunda pila, se califican como evasión fiscal y soborno de un funcionario federal. Esto supone otros 10 años de posible encarcelamiento y la confiscación de los bienes obtenidos de forma ilícita. Vivian escuchaba con una mezcla de satisfacción y inquietud. Los documentos que había recopilado como garantía resultaron ser un auténtico arma de destrucción masiva. ¿Y qué hay de la licencia de juego y el acuerdo con los familiares? El soborno para obtener la licencia es otro delito federal, respondió James. Y el acuerdo con la empresa italiana puede considerarse blanqueo de dinero a través de estructuras offshore. Además de una violación de la legislación corporativa sobre la divulgación de conflictos de intereses. Pero lo más interesante, añadió Robert con una sonrisa depredadora, es la historia de la quiebra de los competidores. El uso de información privilegiada para manipular el mercado es una grave violación de la ley de valores. A la Comisión de Valores no le gustan nada estas cosas. Vivian se recostó en su silla, consciente de la magnitud de las oportunidades que se abrían ante ella. Es decir, ¿tenemos suficiente material para conseguir el control de la empresa? Tenemos suficiente material para enviar a su marido a una prisión federal durante 20 años, respondió James secamente. La cuestión es cómo quiere utilizar esa información. Robert sacó de un cajón una gruesa carpeta con documentos legales. Hemos preparado varias opciones. La primera es presentar una denuncia formal ante la Fiscalía para que se inicie una causa penal. Esto garantizará el arresto de su esposo y la congelación de todos los activos de la empresa durante la investigación. Lo cual no es muy bueno para el negocio, señaló Vivian. Exacto. Por eso proponemos la segunda opción. Negociaciones directas utilizando la información comprometedora como medio de presión. Exigimos la transferencia voluntaria del paquete de acciones mayoritario a cambio de la no divulgación de la información. ¿Y si se niega? Entonces pasaremos a la tercera opción, respondió James. Presentaremos una demanda judicial para la expropiación forzosa de las acciones por abuso de la confianza de los accionistas. Al mismo tiempo, casualmente, entregaremos copias de los documentos comprometedores a los periodistas y a las autoridades reguladoras. Vivian reflexionó sobre las opciones propuestas. Cada una de ellas tenía sus ventajas y sus riesgos, pero la segunda parecía la más atractiva, ya que permitía lograr el resultado deseado con el mínimo perjuicio para el negocio. Probemos la segunda opción.
¿Cómo organizaremos exactamente estas negociaciones? Invitaremos a su esposo y a sus abogados a una reunión con el pretexto de discutir una disputa corporativa, explicó Robert. Le presentaremos nuestras demandas y le daremos tiempo para estudiar los documentos. Por lo general, después de familiarizarse con este tipo de materiales, las personas se vuelven mucho más complacientes. ¿Y si intenta destruir los documentos originales o desacreditarlos de alguna manera? Ya nos hemos ocupado de eso, sonrió James. Todos los documentos están certificados por notario. Las copias se han depositado en cajas de seguridad bancarias bajo diferentes nombres y se han enviado a personas de confianza con instrucciones para su uso en caso de circunstancias de fuerza mayor. Además, añadió Robert, algunos de estos documentos ya se encuentran en los archivos oficiales de las instituciones estatales. Incluso si los originales desaparecieran, podrían recuperarse a través de los canales oficiales. Vivian sintió cómo la tensión de los últimos días comenzaba a disminuir. Los abogados habían hecho un trabajo brillante, creando una estructura jurídica prácticamente invulnerable. Muy bien. ¿Cuándo podemos organizar una reunión? Mañana mismo, si lo desea, respondió James. Enviaremos una invitación oficial hoy mismo. La reunión será en nuestra oficina, en presencia de todas las partes interesadas. ¿Tengo que prepararme de alguna manera? Solo psicológicamente, dijo Robert. Recuerde que ahora usted está en la posición más fuerte. Su esposo intentará negociar, amenazar, tal vez incluso humillarse. Mantenga la calma y no haga ninguna concesión sin nuestro consentimiento. Al día siguiente, Vivian llegó a la oficina del bufete de abogados media hora antes de la hora acordada. Eligió para la reunión un sobrio traje negro y un mínimo de joyas. Su aspecto debía subrayar la seriedad de sus intenciones. Brandon apareció puntualmente, acompañado de su abogado Michael Stewart, socio de un pequeño bufete especializado en derecho de familia. La elección del representante ya decía mucho sobre cómo Brandon percibía la situación. Claramente esperaba un proceso de divorcio normal, con división de bienes. Vivian saludó fríamente a su esposa, sentándose frente a ella. Espero que podamos resolver nuestras diferencias de manera civilizada. Yo también lo espero, respondió ella en tono neutro. Robert tomó la iniciativa. Señores, gracias por dedicar su tiempo a esta reunión. El quid de la cuestión es el siguiente. Mi clienta exige que se le transfiera el control total de la empresa Harris Resort Empire debido a graves violaciones de la legislación corporativa por parte del señor Harris. Michael Stewart miró a sus colegas con perplejidad. ¿De qué violaciones se trata? Por lo que yo sé, se trataba de una disputa familiar y la división del negocio. Me temo que le han engañado sobre la naturaleza del problema, respondió James y dejó sobre la mesa una gruesa carpeta con documentos. Tenemos pruebas de numerosas violaciones de la legislación federal cometidas por su cliente en el curso de sus actividades comerciales. Brandon palideció, pero trató de mantener la compostura. No sé de qué está hablando. Nuestra empresa siempre ha trabajado en estricta conformidad con la ley. Robert abrió la carpeta y sacó el primer documento. Señor Harris, ¿recuerda el acuerdo para obtener el permiso de construcción del complejo turístico Laguna Azul? Concretamente, la transferencia de $50,000 a la cuenta de la empresa consultora de la esposa del presidente de la Comisión de Planificación. El rostro de Brandon se volvió gris. Miró rápidamente a Vivian, pero su expresión seguía siendo absolutamente tranquila. Fue el pago por servicios de consultoría legales. ¿Qué servicios exactamente?, preguntó James, sacando otro documento. No tenemos ningún informe sobre el trabajo realizado. En cambio, tenemos grabaciones de conversaciones telefónicas en las que se discute la resolución del asunto con el permiso. Michael Stewart cogió los documentos y comenzó a estudiarlos. A medida que leía, su rostro se volvía cada vez más sombrío. Brandon, necesito hablar con usted a solas, dijo finalmente. Por supuesto, accedió Robert. Le daremos tiempo para que estudie los materiales. Pero quiero advertirle que esto es solo la punta del iceberg. Brandon y su abogado se retiraron a la habitación contigua. A través de la pared se oían voces apagadas. Primero las preguntas desconcertadas de Stewart, luego las explicaciones agitadas de Brandon. ¿Cuánto tiempo crees que les llevará a darse cuenta de lo desesperada que es la situación?, preguntó Vivian en voz baja. 20 minutos, respondió James. Stewart es un buen abogado. Se dará cuenta rápidamente de que su cliente está en serios apuros.
Efectivamente, 20 minutos después se abrió la puerta y los hombres, visiblemente abatidos, regresaron a la habitación. Mi cliente está dispuesto a discutir las condiciones de un acuerdo amistoso, dijo Stewart en tono oficial. Excelente, respondió Robert. Nuestras condiciones son muy sencillas. El señor Harris transfiere todas sus acciones de Harris Resort Empire a la señora Harris a su valor nominal. A cambio, garantizamos la confidencialidad de la información comprometedora. Esto es un robo a plena luz del día, exclamó Brandon. No voy a entregar la empresa que he construido durante 20 años. Entonces podrá explicárselo a los fiscales federales, respondió James con calma. Tenemos más documentos sobre evasión fiscal, soborno a funcionarios de comisiones de licencias y manipulación del mercado. Creo que una pena de 15 a 20 años de prisión es una perspectiva muy real. Stewart puso la mano en el hombro de su cliente. Brandon, te recomiendo encarecidamente que aceptes la oferta. La alternativa es demasiado aterradora. Se hizo el silencio en la sala. Vivian observaba a su marido, que solo una semana antes le parecía el todopoderoso dueño de su imperio común. Ahora parecía un animal acorralado, buscando febrilmente una salida a una situación desesperada. ¿Y si acepto, nadie se enterará nunca de la existencia de esos documentos? Preguntó en voz baja. Nadie, confirmó Vivian. Pero hay una condición. Kayla Newman será despedida inmediatamente de la empresa sin indemnización ni compensación alguna. Brandon frunció el ceño con dolor, pero asintió. De acuerdo, estoy de acuerdo. En 2 semanas se tramitaron todos los documentos y Vivian se convirtió en la única propietaria de un imperio turístico valorado en 120 millones de dólares. El notario George Wilkins certificó los últimos documentos en presencia de todas las partes interesadas, y lo que hasta hacía poco parecía imposible se convirtió en una realidad legal. Brandon estaba sentado en la oficina del notario con la expresión de alguien que había perdido todo en lo que creía. En esas 2 semanas había envejecido notablemente. Le habían salido profundas arrugas alrededor de los ojos y se le habían encanecido las sienes. Al firmar los documentos de transferencia de acciones, evitaba mirar a los ojos a su esposa, que hasta hacía un mes era su socia y compañera de vida. Todos los trámites están completados, anunció el notario, guardando los documentos en unas carpetas. Señora Harris, le felicito por obtener el control total de la empresa. Gracias, señor Wilkins, respondió Vivian con calma. Robert Campbell y James Adams asistieron a la ceremonia como testigos de este momento histórico. Su clienta acababa de convertirse en una de las mujeres de negocios más influyentes de Kentucky, y ellos no ocultaban su satisfacción por el resultado de su trabajo. Vivian, dijo Robert cuando salieron de la notaría, ha sido una operación brillante. Rara vez se consigue una victoria tan completa con un riesgo mínimo. Estoy de acuerdo, respondió ella contemplando el paisaje urbano a través de las ventanas del edificio de oficinas. Pero ahora comienza la parte más difícil, demostrar que soy capaz de dirigir el negocio mejor que Brandon. James sonrió. Teniendo en cuenta la profundidad estratégica que has demostrado en las últimas semanas, no dudo de tus capacidades. Ese mismo día regresó a la oficina, pero ya no como copropietaria, sino como única dueña de todo el negocio. Jennifer la recibió junto al ascensor con un ramo de rosas blancas y una sonrisa contenida. Señora Harris, en nombre de todo el equipo, le felicito por su nuevo nombramiento. Todos estamos muy contentos de que la empresa siga en buenas manos. Gracias, Jennifer. Convoca a todos los directivos clave a una reunión a las 3 en punto. Tenemos que discutir los planes para el futuro inmediato. El despacho la recibió con su habitual silencio y las conocidas vistas de la ciudad, pero ahora se respiraba en el aire una sensación de total libertad de acción. Nadie podía tomar decisiones sin su consentimiento. Nadie podía sabotear sus planes o cuestionar su competencia. Sobre el escritorio había una pila de cartas de felicitación de socios comerciales y competidores. La noticia del cambio de propiedad se había extendido por el sector con sorprendente rapidez. La primera carta era del presidente de la Asociación de Propietarios de Complejos Turísticos del estado de Kentucky. Su viejo amigo Henry Rothschild expresaba su admiración por su habilidad para los negocios y la invitaba a dar una conferencia en la conferencia anual del sector. La segunda carta procedía del director de la Oficina de Turismo de Kentucky, con una propuesta para convertirse en embajadora oficial del estado
para el desarrollo del turismo de lujo. El cargo era honorífico, pero daba acceso a programas federales de apoyo al sector turístico. La tercera carta fue la más inesperada. La envió el presidente de la mayor cadena hotelera europea con una propuesta para discutir las posibilidades de una asociación estratégica. Evidentemente, la historia de su ascenso al poder había causado impresión incluso al otro lado del océano. Lo primero que hizo Vivian fue llamar a Hiroshi Tanaka a Tokio. El empresario japonés expresó su satisfacción por el hecho de que las cuestiones relativas a la gestión de la empresa finalmente se hubieran aclarado y confirmó su disposición a celebrar un acuerdo de asociación. Señora Harris, valoramos mucho la estabilidad en las relaciones comerciales. Ahora que la estructura de gestión está definitivamente definida, estamos dispuestos a discutir los detalles de la cooperación. Estupendo, señor Tanaka. Le invito a una visita guiada por nuestros complejos turísticos el mes que viene. Creo que le gustará lo que vea. Aceptamos la invitación. Además, me gustaría discutir con usted la posibilidad de un proyecto conjunto en California. Tenemos un terreno interesante en el Valle de Napa. La propuesta era tentadora. La región vinícola de California ofrecía enormes posibilidades para el desarrollo del turismo exclusivo. La asociación con los japoneses podía abrir el camino hacia la costa del Pacífico. La siguiente llamada importante fue la conversación con los miembros del antiguo Consejo de Administración. Richard Stone recibió la noticia con calma. A su edad y con su experiencia, pocas cosas podían sorprender al viejo empresario. Vivian, debo admitir que subestimé tu capacidad para la planificación estratégica. Bravo. Gracias, Richard. Espero que continuemos nuestra colaboración en las nuevas condiciones. Por supuesto. Es más, tengo una propuesta. Un conocido mío de Suiza está buscando oportunidades de inversión en el sector turístico estadounidense. Quizás le interese reunirse con él. Patricia Wilson reaccionó de forma más emotiva, pero en su voz se percibía más admiración que indignación. Nunca pensé que un negocio familiar pudiera ser tan impredecible. Nos ha dado a todos una lección que no olvidaremos. Patricia, ¿qué le parece la idea de expandirse hacia el turismo médico? Tenemos un balneario con aguas termales que sería ideal para ese tipo de turismo. Es una idea interesante. El turismo médico tiene ahora mismo mucho futuro. Tengo contactos con varias clínicas especializadas en Europa. Marcus Davis se mostró más cauteloso en sus valoraciones, pero aceptó permanecer en el Consejo de Administración a condición de que se revisaran algunas decisiones estratégicas. El fondo de inversión al que represento está interesado en la estabilidad y el crecimiento. Si pueden garantizar ambas cosas, no tendremos ningún problema. Marcus, necesito tu ayuda para analizar el mercado de la costa este. Estoy pensando en adquirir un complejo turístico en Florida o Carolina del Norte. A las 3 de la tarde, todos los directivos clave de la empresa se reunieron en la sala de conferencias. Los directores de los complejos turísticos habían volado desde diferentes estados. Los jefes de departamento habían despejado sus agendas e incluso el jefe de contabilidad, Robert Fisher, que solía evitar las grandes reuniones, estaba presente en persona. En la sala se respiraba una tensa expectación. La gente no sabía qué esperar de la nueva propietaria. Amigos, comenzó Vivian, mirando a los rostros conocidos. Como ya saben, se han producido cambios en la estructura de propiedad de la empresa. Ahora soy la única propietaria de todos los activos de la cadena de complejos turísticos. Una ligera inquietud recorrió la sala. La gente no sabía qué esperar de la nueva situación. Un cambio de propietario siempre suscitaba temores sobre posibles recortes y reorganizaciones. Quiero tranquilizar a todos los presentes. No se prevén cambios radicales en la gestión. Todos aquellos que cumplan con sus obligaciones de buena fe pueden contar con el mantenimiento de sus puestos y con perspectivas de crecimiento profesional. El alivio en los rostros era evidente. Muchos de ellos llevaban entre 5 y 10 años trabajando en la empresa, y la perspectiva de perder su empleo les preocupaba seriamente. Es más, continuó Vivian, gracias al acuerdo de colaboración con la corporación japonesa, nos espera un periodo de desarrollo activo. Esto significa nuevos complejos turísticos, más puestos de trabajo y un aumento de los salarios para todas las categorías de empleados. El director del complejo turístico Bluegrass Hills, Thomas Anderson, levantó la mano. ¿Y qué pasará con los proyectos que inició el señor Harris? ¿Continuarán?
Todos los proyectos razonables y rentables continuarán, respondió Vivian. Sin embargo, algunas decisiones de los últimos meses se revisarán de acuerdo con la nueva estrategia de desarrollo. No especificó que, en primer lugar, se revisarán todos los planes dudosos que Brandon utilizó para optimizar los impuestos y acelerar la obtención de permisos. La nueva empresa operará estrictamente dentro del marco de la ley, incluso si eso significa una cierta disminución de la rentabilidad a corto plazo. La directora de marketing, Susan Collins, levantó la mano. Shinnery, señora Harris, ¿se prevé un cambio en el posicionamiento de nuestros complejos turísticos en el mercado? Excelente pregunta, Susan. Avanzaremos hacia una mayor exclusividad y personalización del servicio. La Asociación Japonesa nos abrirá el mercado asiático, donde los clientes están dispuestos a pagar un precio superior por una calidad excepcional. ¿Y cómo afectará esto a la política de precios?, preguntó el director financiero. Subiremos los precios gradualmente, pero al mismo tiempo invertiremos en mejorar la calidad del servicio. Es mejor tener menos clientes, pero que paguen más por una experiencia verdaderamente única. El jefe de contabilidad, Robert Fisher, levantó la mano. Vivian, ¿qué pasa con las cuestiones fiscales? Algunos de los planes de optimización que utilizaba el señor Harris son bastante agresivos. Vivian apreció su franqueza. Fisher llevaba en la empresa desde el principio y conocía todos los entresijos financieros. Robert, en los próximos meses realizaremos una auditoría completa de todos los planes fiscales. Los que se encuentren en una zona gris serán eliminados. Prefiero pagar más impuestos, pero dormir tranquilo. Tras la parte oficial de la reunión, varios empleados clave se quedaron para charlar de manera informal. Jeremiah Black, director del complejo turístico Mammoth Cave, se acercó a Vivian. Señora Harris, quería darle las gracias por mantener al equipo. Muchos de nosotros temíamos que se produjeran despidos masivos. Jeremías, todos ustedes son el principal activo de la empresa. Sería una tontería despedir a los mejores empleados. Tengo una propuesta para el desarrollo de nuestro complejo. Las autoridades locales están dispuestas a ceder más terreno para la construcción de campos de golf. Interesante. Prepare una propuesta detallada y la discutiremos la semana que viene. Después de la reunión, Vivian regresó a su oficina, donde la esperaba una conversación desagradable, pero necesaria. Kayla Newman estaba sentada en la sala de espera con una caja de cartón con sus cosas personales, luciendo confundida y deprimida. En 2 semanas, la chica había adelgazado notablemente y en sus ojos se leía la conciencia del completo fracaso de sus planes profesionales. Kayla, pasa, dijo Vivian, invitando a la joven a entrar en su despacho. La joven se sentó insegura en el borde de la silla, apretando la caja entre sus manos como si fuera un talismán protector. Su caro traje de negocios parecía ahora fuera de lugar, como un atrezo teatral al final de una obra. Señora Harris, quería disculparme por todo lo que ha pasado. No sabía cómo se había tomado la decisión sobre mi nombramiento. Vivian estudió atentamente el rostro de su interlocutora, tratando de comprender hasta qué punto sus palabras eran sinceras. Kayla parecía realmente arrepentida, pero eso ya no importaba. Kayla, eres joven y talentosa. Tienes una buena educación y una experiencia laboral bastante buena. Pero en nuestra empresa ya no hay lugar para ti. Lo entiendo, y estoy de acuerdo con su decisión. Es más, continuó Vivian, te recomiendo encarecidamente que busques trabajo en otra ciudad. Lexington es una comunidad pequeña, y la historia de tu nombramiento se ha hecho pública. Esto puede complicar la búsqueda de un nuevo puesto aquí. Kayla asintió sin levantar la vista. Sabía que su reputación en los círculos empresariales locales se había visto seriamente afectada por su relación con Brandon. Tengo una oferta de trabajo en Atlanta, dijo en voz baja. Creo que será la mejor solución. Muy sensato, asintió Vivian. Te deseo suerte en tu nueva vida. Y Kayla, en el futuro, ten más cuidado con la elección de tus mentores. Tras la marcha de Kayla, la oficina quedó en silencio. Vivian se acercó a la ventana panorámica y contempló durante un largo rato la ciudad, que ahora se extendía a sus pies con un significado completamente nuevo. El imperio turístico que ella y Brandon habían construido durante 20 años ahora le pertenecía solo a ella. Sonó el teléfono y en la pantalla apareció el nombre de la abogada especializada en divorcios que había contratado la semana anterior.
Elizabeth Clark era una de las mejores abogadas de familia del estado y sus servicios tenían un precio acorde. Vivian, tengo buenas noticias. El señor Harris ha aceptado el divorcio sin división de bienes. Todos los activos quedan en tu poder, incluida la casa y las cuentas personales. Era de esperar, respondió Vivian. Después de todo lo que ha pasado, no tiene otra opción. Los documentos estarán listos para firmar en una semana. Por cierto, también ha aceptado no reclamar la pensión alimenticia y no impugnar la decisión del tribunal en el futuro. ¿Y qué pasa con la casa? ¿Está dispuesto a mudarse? Sí, ya ha encontrado un apartamento en el centro de la ciudad. Este fin de semana se llevará todas sus cosas personales. Tras terminar la conversación con el abogado, Vivian abrió su ordenador portátil y comenzó a revisar los informes financieros de la empresa. Las cifras eran impresionantes. Flujo de caja estable, alta rentabilidad, deudas mínimas. Ahora toda esa riqueza le pertenecía solo a ella. Los ingresos mensuales de la empresa ascendían a unos $2 millones, lo que la convertía en una de las mujeres más ricas de Kentucky. Jennifer trajo el correo de la tarde y la lista de llamadas que se habían acumulado durante el día. Entre los mensajes había varios de periodistas que querían entrevistarla sobre la revolución corporativa en la industria turística del estado. Una de las llamadas era de un productor de un canal de televisión local que le ofrecía convertirse en experta habitual en un programa sobre negocios. Señora Harris, dijo Jennifer, también ha llamado un representante del gobernador. Su excelencia desea invitarla a una cena de gala en honor a los empresarios más exitosos del estado. Interesante. Aclara los detalles y confirma mi participación. También ha llamado el señor Tanaka, de Tokio. Dice que no vendrá solo, sino con una delegación de 5 personas. Me ha pedido que reserve habitaciones en Bluegrass Hills para una semana. Perfecto. Ponte en contacto con Thomas Anderson y pídele que prepare un programa VIP para su estancia. Que nuestros amigos japoneses vean todas nuestras posibilidades. Hacia el atardecer recibí una llamada inesperada de Richard Stone. Vivian, perdona por molestarte a estas horas. Tengo una información interesante. Hoy Brandon se ha reunido con representantes de una cadena de resorts competidora. Parece que está intentando conseguir un trabajo con ellos. Está en su derecho, respondió Vivian con calma. Tiene mucha experiencia en el sector. El caso es que les ha ofrecido información confidencial sobre tus planes de desarrollo a cambio de un puesto de vicepresidente. Vivian sintió una oleada de ira fría. Incluso después de haberlo perdido todo, Brandon seguía intentando perjudicarla. ¿Tienes pruebas? Uno de los participantes en la reunión es un viejo amigo mío. Me lo contó de manera extraoficial, pero creo que vale la pena tomar medidas. Gracias por la información, Richard. Se lo pasaré a nuestros abogados. Fuera, el sol se inclinaba hacia el ocaso, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. En otras oficinas del edificio se encendían las luces. La vida empresarial de Lexington seguía su curso. En algún lugar de la ciudad, Brandon probablemente reflexionaba sobre su futuro, tras haber perdido su negocio y su familia de un solo golpe. Vivian no sentía ni lástima ni rencor hacia su exmarido, solo una fría satisfacción por el equilibrio justamente restablecido. Él había intentado sacarla del juego, pero había subestimado su capacidad de pensamiento estratégico y su disposición a tomar medidas decisivas. A las 8 de la tarde, ella todavía estaba en la oficina cuando entró María, la limpiadora, una anciana latinoamericana que llevaba muchos años trabajando en el edificio. May, señora Harris, enhorabuena. Todo el mundo dice que ahora es usted la mujer más importante de la ciudad. Gracias, María. ¿Cómo están las cosas en casa? Bien, gracias. Mi nieto ha conseguido una beca para la universidad. Sueña con ser ingeniero. Eso es estupendo. Dale mis felicitaciones. Momentos como ese le recordaban a Vivian que el éxito en los negocios solo tiene sentido cuando ayuda a mejorar la vida de otras personas. La empresa daba trabajo a más de 300 personas y cada una de ellas dependía de sus decisiones. Jennifer pasó por la oficina antes de irse a casa. Señora Harris, todos los documentos del contrato japonés están listos para enviar. Mañana por la mañana el mensajero los llevará a Tokio. Gracias. Y transmita a todos los empleados que el viernes celebraremos una cena corporativa en honor a las nuevas perspectivas de la empresa. El lugar de celebración será el complejo turístico Laguna Azul.
Que todos vean los frutos de nuestro trabajo conjunto. Es una idea estupenda. La gente estará encantada. Una vez sola, Vivian volvió a echar un vistazo a su despacho, que ahora era realmente solo suyo. En la pared colgaban fotografías de los 12 complejos turísticos, cada uno de los cuales era una joya en su corona. El imperio turístico no era solo un negocio, era la encarnación material de sus ambiciones, su talento y su perseverancia. Sobre la mesa había una pila de nuevas propuestas de colaboración recibidas en los últimos días. Una cadena hotelera europea ofrecía desarrollar conjuntamente el turismo médico. Una bodega californiana quería discutir la creación de un complejo turístico exclusivo en el Valle de Sonoma. Incluso desde Dubái llegó una carta con una oferta de servicios de consultoría para el desarrollo de la industria turística. Mañana comenzará un nuevo capítulo en la historia de la empresa y en su propia vida. Le esperaban negociaciones con socios japoneses, planes de expansión en Asia y posiblemente la entrada en el mercado europeo. Tenía los recursos, la experiencia y ahora también total libertad para tomar decisiones. Lo último que hizo ese día fue llamar al agente inmobiliario. La gran casa familiar donde había vivido con Brandon estaba demasiado impregnada de recuerdos de su vida pasada. Había llegado el momento de encontrar un nuevo lugar que reflejara su nueva situación y sus ambiciones. Señora Harris, dijo el agente inmobiliario, tengo varias opciones interesantes. Un ático en un nuevo complejo en el centro o una mansión en la prestigiosa zona de Cherokee Park. Veré ambas opciones, pero necesito algo con vistas panorámicas de la ciudad y con la posibilidad de celebrar reuniones de negocios. Vivian reunió los documentos, apagó el ordenador y se dirigió al ascensor. En el bolsillo de su chaqueta llevaba las llaves de una nueva vida, en sentido literal y figurado. Mañana será un día ajetreado, pero hoy se permitirá disfrutar de la victoria. Al salir del edificio de oficinas, vio su reflejo en las puertas de cristal. Una mujer segura de sí misma con un traje caro, la dueña de un imperio multimillonario que lo había conseguido todo por sus propios medios. El imperio turístico por fin tenía una gobernante digna, y Lexington una nueva reina de los negocios.